La Ciudad de México transmite para usted XEINFO 1560 AM, estudios y oficinas. Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, les da la más cordial bienvenida al segundo día de actividades del Coloquio Internacional de Radiocultura 2018, La Radio, un medio resiliente. La radio seguirá siendo indispensable para cubrir la actualidad de cada región del mundo y de cada país, en tiempo real, y permitir que los jóvenes encuentren su color musical predilecto. Para dar inicio a este segundo día de actividades, comenzaremos con la conferencia magistral titulada Mapa Radiofónico de la República Mexicana, por el ingeniero José Francisco Gálvez Mendoza, director de operaciones para México y Centroamérica de British Telecommunications, conferencia moderada por José Botello Hernández. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por permitirme dar esta plática. Está programada para durar aproximadamente 1 hora y media, me parece. Empezamos 11 minutos tarde, pero bueno, vamos a estar platicando acerca del mapa radiofónico de México. Pues mucho gusto, yo soy José Gálvez. Y bueno, pues José, me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias. ¿Quieres que pongamos el micrófono aquí en medio? ¿Sí? Ok, bueno, perfecto. Pues bienvenidos. Platico brevemente acerca de mi trayectoria profesional. Soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. La vida me llevó a ser ingeniero en telecomunicaciones, trabajando en empresas de redes. Sin embargo, mi pasión siempre ha sido la radio. La verdad, iba a estudiar ciencias de la comunicación, pero bueno, mi papá me dijo, no, tú como tus primos tienes que ser ingeniero, ¿no? Entonces, bueno, pues me amolé y lo más cercano era ingeniería en telecomunicaciones, lo cual le agradezco mucho porque eso me llevó también a las nuevas tecnologías y el empatar la radio con las nuevas tecnologías como IP, internet y comunicaciones de fibra óptica ha sido siempre muy interesante, ¿no? Y bueno, resulta que desde muy pequeño viajaba por el país por las actividades de que mi padre tenía, y viajando por el país me la pasaba con un Walkman que ahorita no traje porque ya da vergüenza, la verdad el pobre aparato ya está rompiendo, pero grababa en cassette la radio de nuestro país. Entonces, como decía la introducción del Coloquio Internacional de la Radio y Cultura 2018, me da mucho gusto estar aquí. Siempre mi padre me decía, para conocer un lugar, y mi madre, tienes que viajar por sus carreteras, platicar con la gente y comer la comida local. Y yo añadí, escuchar la radio que ahí se produce, porque verdaderamente es la forma en la cual nosotros entendemos cómo habla la gente. No hablan de la misma forma en Tijuana, o en Chetumal, o en Tampico, o en Querétaro. Siempre hay una forma diferente de comunicarnos, y no solamente es por el acento que utilizamos, sino la forma en la que hablamos, ¿no? Y la forma en la que comunicamos. Así que bueno, sin mayor preámbulo, esta presentación quiero que sea muy dinámica, de veras, no quiero nada más estar hablando y ustedes me estén escuchando y por ahí luego ya se vuelva aburrida. Quiero mostrarles, la verdad, ustedes están estudiando comunicación. ¿Quién está estudiando ciencias de la comunicación o la carrera relacionada a comunicaciones? ¿Casi todos? Todos, ok. Bueno, les voy a mostrar audios de la radio, de cuando yo ahorita tengo 44 años, empecé a grabar la radio cuando tenía 10 años más o menos, porque siempre fue mi pasión, y vamos a escuchar audios a los cuales ustedes desde luego están expuestos por trabajos tan padres como el de la doctora Virginia, en la cual pues hay un compilado muy importante de radio como persona muy reconocida en el medio. Sin embargo, vamos a escuchar audios que tuve la oportunidad de donar a la Fonoteca Nacional porque es parte de nuestro acervo pues, cultural de México. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Iniciamos? Correcto. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces voy a empezar a presentar.
Perfecto. Bueno, entonces esto es el mapa radiofónico de México. Ojo, los invito a todos a que entren al mapa, cuando termine es www.maparadio.com.mx. Básicamente es un viaje por nuestro país en donde pueden escuchar la radio que se produce. Bueno, la presentación está dividida en 3. Primero vamos a hablar de una breve semblanza histórica de la radio. Vamos a hacer un énfasis en la radio de nuestro país. Voy a pasar para acá porque ya vi que ya tienen. Vamos a hablar de los conceptos técnicos, lo cual me encanta. Por ahí tenemos un rotafolio que voy a utilizar o un pizarrón blanco. Y al final vamos a hablar del mapa radiofónico de México. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con una breve semblanza histórica. Quiero que sea una comunicación bidireccional, por favor. Entonces, bueno, iniciamos con la semblanza histórica. Qué maravilloso fue el poder lograr descubrir un fenómeno tan maravilloso que es el podernos comunicar de manera inalámbrica. Henry Hertz probó que las ondas eléctricas podían ser enviadas a través del espacio y esto, pues, en su honor, pues se le llamaron las ondas hertzianas, ¿no? Nikola Tesla, que cuando murió dejó quién sabe cuántos baúles, creo que 80 baúles con información técnica. Muchos de ellos, fue impresionante porque, de hecho lo estaba viendo en el National Geographic, en la televisión, eran inventos tan novedosos para la época. Murió precisamente en medio de la Segunda Guerra Mundial. Inventó inclusive lo que se llamaba el rayo de la muerte, que como ustedes recuerdan, él logró transmitir energía eléctrica de corriente alterna de manera inalámbrica, ¿okay? Entonces, corriente alterna como la que puede utilizar pues la distribución eléctrica de este edificio, por ejemplo, o que es mucho más eficiente a la corriente directa porque es como la de las pilas, ¿no? Entonces él lo inventó, pero en 1893 logró transmitir energía electromagnética con el primer radiotransmisor. En 1901 Guillermo Marconi logró comunicar 2 localidades, una en Inglaterra y otra en Canadá, en Terranova, a 3.360 kilómetros, pero esto fue en 1901. Entonces no importa tanto que recordemos las fechas, solamente a principios del siglo pasado, en 1901, se logró ya tener esta comunicación de un punto a otro, y además 3.360 kilómetros, imagínense, ¿no? Qué padre, ¿no? Ahorita escuchamos una estación de radio. ¿Qué estación de radio escuchan, por favor? Alguien, la que sea. Ibero, Radio UNAM, sí, desde luego. Bueno, pero si salimos de la Ciudad de México, normalmente la señal tiende a atenuarse. Ahorita voy a dibujar un poco la parte técnica, el por qué, y por qué frecuencia modulada llega un poquito menos lejos que amplitud modulada. Sin embargo, se escucha con mucho mayor calidad por el ancho de banda analógico que se cuenta. También vamos a hablar de ancho de banda digital. Pero imagínense, estamos en el año 2000, bueno, 2018, pero en 1901 se logró una comunicación de 3.360 kilómetros, la verdad que es maravilloso. Básicamente se mandó una serie de letras S desde Canadá, bueno, desde Inglaterra hasta Canadá. Y bueno, en 1906 se considera la primera transmisión radiofónica desde Massachusetts. Aquí hay un mapa en donde se ven las 3 localidades, desde Polhu, Inglaterra, hasta San Juan de Terranova y Brant Rock Station en Massachusetts. Si quieren, luego les puedo dar esta presentación para que tengan los audios y tengan toda esta información. De hecho, viene aquí la liga donde pueden escuchar la serie de letras S que se mandaron en aquel entonces. Pero ¿qué pasa en México? Normalmente en México adoptamos la tecnología, como que el supuesto popular es, la adoptamos tardíamente y no necesariamente. En cuestión de comunicaciones y de telecomunicaciones, yo les puedo decir que tenemos que estar muy orgullosos de ser mexicanos. Mucha de la tecnología de las telecomunicaciones a nivel mundial se adopta de manera muy rápida en México, como los circuitos MPLS que permiten comunicación de un punto a otro, etcétera. En 1919 había un ingeniero que se llama Constantino de Tárnava y él inició transmisiones en Monterrey, en una estación que él estudió en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y le llamó la TND en Monterrey.
En 1900, y siempre hay, ¿no, doctora? Siempre hay esta... ¿Dónde fue la primera transmisión de radio? ¿Fue en Monterrey? ¿Fue en la Ciudad de México? La verdad, la doctora nos puede dar una cátedra. Yo leí sus libros y bueno, a final de cuentas, no deja de restarle importancia a Constantino de Tárnava el hecho de que haya hecho estas transmisiones que dejaron de ser experimentales para pasar a ser una estación de radio con transmisiones regulares en la ciudad de Monterrey. En la Ciudad de México, en el Teatro Ideal, Adolfo Enrique Gómez Fernández realizó, que era un doctor, inició transmisiones de manera irregular todavía aquí en la Ciudad de México, básicamente. Y bueno, iniciaron las transmisiones de las estaciones experimentales 1J y JH de la Secretaría de Guerra y Marina. ¿Cuáles son las siglas de las estaciones de radio de México? ¿Quién me la dice? XC para amplitud modulada, XH para frecuencia modulada, correcto, XA para las aeronaves, por ejemplo, Mexican Aircraft, etcétera. Así es. Entonces, 1923 fue un año importante para la radio en México. El Universal Ilustrado, la Casa de la Radio, que fue la primera estación comercial, también inició el 8 de mayo de ese año. Se habían asignado las siglas CYL y la C, se le asignaron a esta estación de radio, pero México tenía las siglas C. De hecho, nadie fue a la convención en donde se asignaron, me parece que fue en Ginebra, no recuerdo, pero bueno, fue la C. Nadie fue de México. Y también el 14 de septiembre inició una estación muy icónica de la radio, que es la XCB, la CYB. La primera convención fue en Londres, en 1912, y después la de Washington ya tenemos la de XC y XH. Gracias, perfecto. Y la presentación incluye audios. Por favor, si algún audio está un poquito a diferente nivel, les pido una disculpa. Creo que están a nivel. No sé si recuerden este audio típico de... Yo sé que es menos frecuente que escuchemos amplitud modulada sobre frecuencia modulada, pero esta estación, la XCB, pues es típica en la Ciudad de México. ¿Recuerdan ese ID? Vamos a escuchar un poquito de la historia del XCB. Esas son grabaciones de los años 30. Esta es otra especialidad XEB. XEB y XEBT, emisoras de América desde la capital mexicana. Una nueva forma de entretenimiento por radio que presenta XEB, la B grande de México, desde la capital para todo el país. Es la música más bonita del Eso como que ya se escucha de los 50s, ¿no? XEB. 60s. Vamos avanzando en el tiempo con la misma estación de radio. ...1220... Canal Libre Internacional, desde la capital de México para el mundo entero. XCB, la B grande de México, transmite con 100.000 watts de potencia en la banda de amplitud modulada. 100.000 watts de potencia, imagínense. Ahorita vamos a hablar de potencia radiofónica. Imagínense, hablábamos de que la CYL inició con 50 watts de potencia, ahorita hablan de 100.000 watts. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la XCB, que es una estación icónica en la radio. 1924 fue un año importante también porque se asignan las siglas C a México. Fue en Londres entonces. Sí, es que fue una convención donde lamentablemente todavía no hubo representantes mexicanos, por eso no tenemos muchos datos. Se asignan estas primeras letras C y E hasta la CZZ, pero ya después en Washington sí se manda representantes mexicanos, incluso constan los nombres, ¿no?, de los dos representantes que fueron. Perfecto, y bueno, a final de cuentas, esto hace que las estaciones de radio entonces cambien sus siglas, ¿no? La TN de Constantino de Tárnava pasa a ser la CYA. Así es. ¿No? Sí. La estación del Buen Tono era la CYB. ¿Por qué la del Buen Tono? Fíjense que aquí mi mamá, por ejemplo, vivía en el centro de la Ciudad de México. Ella nació en el 38 y ella vivía en las casas del Buen Tono. Después las tiraron, hicieron unos edificios que acaban de tirar porque se dañaron con el terremoto de hace un año. Las casas del Buen Tono eran unas casas que se habían construido
para que los trabajadores de esta compañía de cigarros vivieran cerquita de la empresa y bueno, pues obviamente se les ocurrió a los fundadores de la empresa hacer cigarros y hacer radio. Es una buena combinación, ¿no? Está muy relacionado. ¿Por qué no? Hacer cigarros y radio, y así inició la estación del Buen Tono, ¿no? Ya para 1925 operaban 11 estaciones de radio en Ciudad de México y en otras ciudades de nuestro país como Mazatlán, Monterrey, Mérida y Oaxaca. Pero para recordar, fue en el 29, pero para recordar, en los 30 entonces, 1929, se le asigna en la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones en Washington los códigos a México, el indicativo X por México, de la XAA a la XPZ. Aquí hay una foto de la cabina de la XCH de Monterrey, que bueno, era originalmente la estación de Constantino de Tárnava, ¿ok? Bueno, hablando de radio de los 20s en particular, Constantino de Tárnava estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de Notre Dame en Indiana. Empezó a transmitir señales de radio semanalmente, los miércoles nada más, a las 8:30 de la noche. En 1928 inicia transmisiones diarias, y en 1932, que ya había sido la convención de Monterrey, ya es la XCH con el eslogan La Voz de Monterrey desde 1921. Bueno, yo para este ejercicio, para el mapa radiofónico, me metí a la XCH porque todavía existe, y es chistoso porque no pasa música mexicana, no pasa música, no hace alusión a algo de México, creo que pasan música colombiana. Entonces, pero bueno, existe la estación de radio todavía, y sí, es La Voz de Monterrey desde 1921. Él falleció el año que yo nací, en 1974. ¿Ok? Mucha gente, incluyéndome desde luego, teníamos la idea de que la XCW había sido de las primeras estaciones de radio. Fue de las primeras, no fue la primera como lo vimos. De hecho, ya habían pasado muchísimos años cuando se fundó el 18 de septiembre de 1930. En el 31 ya se contaban con 31 estaciones de radio. En el 37 nos empezaron a atormentar ya con la hora nacional, y se funda la Asociación Mexicana de Radiodifusores Comerciales. Obviamente lo digo con mucho respeto, pero bueno, en realidad esto inició en 1937. Y en 1938 Edwin Howard Armstrong descubre cómo modular frecuencia. Yo la verdad, licenciado, creía que modular frecuencia, bueno, la frecuencia modulada era un invento de los 60, no sé por qué. No. Y la verdad es que fue desde 1938, ¿no? Sí, de hecho se hace comercial hasta un poco antes de los 60. Pero sí, la técnica es antes. Modular es un artificio. Me encantó este término que usó la doctora Virginia Medina Ávila para hablar de la modulación. La modulación es un artificio, es como una codificación. Ahorita estamos mucho más familiarizados con tecnologías digitales, pero la modulación es una forma de modular una señal, una codificación para que pueda llegar de un punto a otro. Aquí estamos viendo al frente estas cartas que fueron, bueno, el programa de la inauguración de la XCW en 1930. Este es un transmisor de radio de 1936 que está de hecho en las instalaciones que eran de Radio Imagen en Eje 6 Sur y Troncoso. Obviamente un transmisor que modula en amplitud, y el primer bulbo. Para poder generar tanta potencia, los transmisores requerían, ya pueden ser de estado sólido. De estado sólido me refiero a transistores, pero yo fui ingeniero de una estación de radio que probablemente recuerden por grabaciones, que se llamó Stereo Rey, y el transmisor que estaba a mi cargo todavía era de bulbos, y esto fue en 1998, y lo tuvieron hasta el año 2005, porque tienen que generar 30,000 watts de potencia para que con la ganancia de las antenas se convierta en 180,000 watts de potencia. ¿Ok? Bien, este es el ID clásico de la XCW. Y está muy padre porque en realidad le están pegando, es un xilófono. Es un xilófono. Se escuchan hasta voces por ahí. Bueno. Bien.
vámonos a los 40, vámonos un poquito más rápido. En los 40, el 5 de julio inicia Buena Música desde la Ciudad de México, que es la XCLA. Vamos a escuchar alguien, a ver, levanten la mano. ¿Alguien ha escuchado la XCLA? Bueno, después de esta presentación ya todos la van a haber escuchado. Es esta. Escuchamos la sonata para piano número 4 en mi menor, opus 70 de Carl Maria von Webert, que interpretó Leon Fleischer. Ese es igual el xilófono clásico de la XCLA, Buena Música desde la Ciudad de México. $22.56 en la Ciudad de México. Bien, vamos a escuchar, bueno, en los 40, con el maestro José, vimos la radio en FM, la modulación en frecuencia se inventa a finales de los 30. Para 1948, Federico Obregón Cruces, originario de Querétaro, tramita la licencia para la primera estación de frecuencia modulada en México. ¿Ok? Este es un jingle de Radio 620. ¿Quién ha escuchado Radio 620? Por allá, por acá, por acá, por acá. Claro. Entonces, Radio 620, una estación de radio también icónica. Vamos a escuchar un jingle de Radio 620 de 1946. Recuerden, vamos en radio de los 40. Radio 620, emisora de la juventud. Tiene música que escucho yo. Y yo. Y junto al parante, cantando de vivir. Bailando soy feliz con Radio 620. Radio 620. Me imagino que todos escucharon el eslogan "La música que llegó para quedarse", ¿no? Es de Radio 620 imagínense, en los 40 era la emisora de la juventud, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ha habido una evolución importante. En los 50, vamos a los 50. En los 50 inicia transmisiones la primera estación de frecuencia modulada en México. Se llamó Radio Joya. No es la Radio Joya actual o Estéreo Joya que está ahorita en el cuadrante. Estaba en el 94.1 de frecuencia modulada. Y este señor, y ojo, empezó hasta los 50. Vean que este señor Federico Obregón tramitó la licencia en 1948 y pudo iniciar operaciones hasta 1952, 4 años después. Nadie tenía radios de frecuencia modulada. Entonces yo empiezo a transmitir en la modulación que yo quiera, pero si nadie me puede oír, pues qué padre, ¿no? Él tuvo que solicitar a Motorola la construcción de 100 radios y básicamente los empezó a dejar en restaurantes, en paradas de camión, para que la gente pudiera escuchar Radio Joya 94.1. Yo busqué, como no se imaginan, grabaciones de esta primera Radio Joya. Nadie tiene, no hay en la Fonoteca Nacional. Era complicado la grabación de la radio, ¿no? Algunas de las grabaciones que traigo aquí que vamos a escuchar no se grabaron ni siquiera en cinta magnética, porque no había cinta magnética, lo grababan en alambre, físicamente en alambre. Entonces la grabación analógica pues simplemente es un pulso magnético sobre un metal para que modifique la orientación de sus elementos, ¿no? Pero a final de cuentas era muy complicado. Y en 1968, pasando a los 60s, incursiona México en las comunicaciones vía satélite, imagínense, en los 60s, en la Olimpiada de México 68. La primera estación de radio que transmitió en estéreo, no en FM, la primera en FM fue, ¿recuerdan cuál? Radio Joya. Pero la primera estación en transmitir en estéreo fue en Monterrey. ¿Cómo le pondrían a la primera estación que transmite en estéreo desde la ciudad de Monterrey? Stereo Rey, ¿ok? ¿Quién recuerda Stereo Rey? ¿Ya nadie? Es una estación de radio que salió del aire. ¿La doctora? ¿Usted, maestro? Sí, por supuesto. Yo también. Bueno, Stereo Rey era una estación que pasaba música adulto contemporáneo. Yo fui ingeniero de transmisiones en esta estación, lo cual me encantó en la década de los 90s. Estaba a mi cargo la transmisión de Stereo Rey y de otra estación de frecuencia modulada mexicana que era de la familia Vargas, que ahorita es MBS, ¿ok? Vamos a escuchar el ID de Stereo Rey.
que esta fue la primera estación en transmitir en estéreo desde la ciudad de Monterrey. Monterrey, Nuevo León, XHSRO 92.5 FM, una emisora de MBS Radio. Además es la voz de Ken Smith, no maestro, de Ken Smith, Creo que sí. que Kenneth Smith, que su hijo luego Cristóbal Smith salía en grabaciones de WFM ahí en El Pavo Asesino y todo esto, una gran voz la de Ken Smith, ya falleció. Ken Smith grababa no solamente Stereo Rey, hacía la voz de ¿cómo se llama? Del Coyote, de la marca Acme, era exactamente la misma voz, ¿recuerdan? Bueno, 60, radio en los 60, bueno, en los 60 ya podemos hablar de estereofonía en frecuencia modulada y obviamente la expansión de la amplitud modulada. Me encantan estas fotografías de la Ciudad de México. Este es el trébol, bueno, aquí tenemos muy cerquita de aquí de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, este es el toreo y pues vean cómo está vacío totalmente el periférico, aquí las torres de satélite también con absolutamente nada del otro lado. Y bueno, tenemos aquí algunas fotografías de la XCW y vamos a escuchar algunos anuncios de la XCW de los años 60. Si usted tiene dolor de cabeza, indigestión por exceso de acidez, tómese 2 tabletas de Alka-Seltzer y verá cómo se aliviará. Alka-Seltzer es un rápido calmante. Prontito su Alka-Seltzer. Qué padre se escucha la diferencia en la forma en la que nos comunicamos, combata, ¿no? las molestias de la gripa con Mejoral. En cuanto usted sienta las primeras molestias de gripa o resfriado, tome 2 Mejorales. Al acostarse, tome otras 2 tabletas de Mejoral. Al mismo tiempo que bajan la calentura, combaten el dolor de cabeza y alivian esa desagradable sensación de cuerpo cortado. Contra molestias de gripa o resfriado, 2 tabletas de Mejoral son lo indicado. Mejor mejora, Mejoral. Vamos a escuchar un anuncio más. Si usted tiene dolor de cabeza, Palmolive y embellezcase, Palmolive suaviza su piel, es tan suave su rica espuma, Palmolive por eso es ideal, Palmolive. Yo no me imagino sinceramente escuchando esto actualmente en la radio, como que nos dormimos a los 30 segundos, ¿no? Parece canción de cuna, ¿no? Pero bueno, es la forma en la que, cómo ha evolucionado la forma en la que nos comunicamos, ¿no? Este es un promo que tuve a bien encontrar de 1967 de Navidad, y así se anunciaba una estación que actualmente es de lo que después fue Radio Comunicación Humana, ASIR, y era Radio Amistad, que después fue Stereo Amistad, y es de diciembre de 1967 conmemorando la Navidad. Y desde luego, y se vuelve una identificación porque ya pasan las siglas de la estación de radio, ¿ok? XHSH-FM, Radio Amistad, les desea dicha, amor y bienestar en esta Navidad. Yo creo que era el equivalente al Pavo Asesino de los 60s, ¿no? Aquí, abajo estoy poniendo la... Ya, perdón. Bueno. Abajo pongo más o menos los tipos de música, cómo van evolucionando a través de los años. En los 70s, Javier Sánchez Campuzano, a cargo de la división de FM de Núcleo Radio 1000, se concretó en impulsar la frecuencia modulada. En realidad, FM no estaba comercializado y había pocas personas que tuvieran un radio que pudiera sintonizar frecuencia modulada. Aquí la identificación de la XCOY. Ojo, hay estaciones de radio de FM que tienen XC en lugar de XH, ¿ok? Y esto es por una cuestión histórica nada más, ¿ok? Entonces se les dejó este indicativo de XC como la XCOY. En este caso AM, pero también es XCOY FM, y ahorita escuchemos este indicativo de la versión de AM de Radio 1000. ¿Recuerdan todos ese en Radio 1000? ¿Ok?
Bueno, por ahí Radio Programas de México adquiere Radio Cadena Nacional, empieza Monitor con José Gutiérrez Vivó en 1974, que dejó la radio hace ya un par de años. ¿Y cómo se escuchaba la radio en los 70s, que fue la década en la que yo nací? Bueno, esta es Radio Imagen, por ejemplo. La verdad que se escucha arcaico totalmente, pero era como, yo lo recuerdo, se los juro. Mi papá escuchaba esto. XEDA FM, Radio Imagen, 90.5 MHz. Es la misma imagen de ahora, que sigue en 90.5, pero así se escuchaba en 1975. Su estación hermana se llamaba Radio 13, fue, me parece que de las primeras estaciones de radio que decidieron bajarle el switch porque en realidad a veces los costos operativos son más altos que la ganancia, pero este era Radio 13 en 1979. Nuestro sonido es imagen. Radio 13. Un sonido internacional. Así sí se escucha internacional el sonido. Rock 101, ¿quién recuerda Rock 101? Rock 101 en línea, por allá, por acá. Rock 101 por acá también, con Luis Gerardo Salas, Jordi Soler, etcétera. Bueno, ¿cómo se escuchaba? Y ahorita 100.9 es Beat 100.9. Bueno, ¿cómo se escuchaba Beat en 1979? Se escuchaba, se llamaba Sonomil 101, con toda la música disco de la época. Sonomil 101, el nuevo sonido juvenil MFM. XEDA FM. A ver, ya arrancó esto. Radio Imagen. Ahora, Fórmula Melódica está en el 106.5. ¿106.5 qué estación es ahora? Mix. Así se escuchaba Mix en 1979. Esta es XHD-FM Fórmula Melódica. En 106.5 MHz, transmitiendo con 120.000 watts de potencia radiada desde la Colonia Roma, Jalapa número 17, noveno piso, en México, Distrito Federal. Teléfono 533-5760. Nosotros somos una de las ondas de la alegría. Bueno, luego se vuelve loco. ¿Ustedes escucharían esa estación de radio? Mix. En 1983 se crea el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, y también el Instituto Mexicano de la Televisión, IMEVISIón. Y bueno, hay un promo muy bonito. Esto fue en 1983, pero en el año 2003 el Instituto Mexicano de la Radio cumplió 20 años y este promo me gusta mucho porque enaltece la radio, como lo hace este coloquio, como lo hace la doctora a través de sus libros, enaltece este medio de comunicación tan maravilloso. ¿Algún ejemplo del Instituto Mexicano de la Radio, de alguna estación de radio que escuchen ahorita del IMER? ¿Cuál? Horizonte 108, muy bien, ese es del IMER. ¿Qué otra? Reactor. Así es. Bueno, escuchemos este promo de 20 años del Instituto Mexicano de la Radio. La radio, esa maravilla. Que es un buen alimento para el alma y para la mente. Que te inspira y te invita a ser mejor cada día. Grupo IMER, 20 años, Instituto Mexicano de la Radio.
¿Ya se escucha antiguo o todavía se escucha vigente? ¿Más o menos? Ok, bueno, pues es del año 2003, conmemorando 20 años del IMER. Bien, ¿cómo se escuchaba la radio en los 80s? ¿Quién recuerda La Pantera? ¿2 también? ¿3? Radio 590, La Pantera. Ese era el reactor de los que nacimos en los 70s, ¿sale? Todos escuchábamos La Pantera, Radio Capital, ¿o qué otra, maestro? Radio Éxitos, ¿no? Radio Éxitos, Radio Capital, La Pantera. Mi mamá escuchaba 620 y bueno, esta era una estación de radio en el 88.1 de FM que transmitía en inglés, se llamaba Radio VIP. You're listening to today's beautiful music on Radio VIP, FM 88. Desde la capital de la República Mexicana, transmite para usted Radio VIP FM 88, XHRF FM en 88.1 MHz, un servicio más de Radio Programas de México. Bien, en los 80s obviamente Rock 101 en 1984 empezó a tener esta comunicación menos acartonada con nosotros los jóvenes y bueno, pues obviamente empezaron a tener una forma diferente, ya no era el locutor, porque la radio era eso, ¿no? Canción, la cortaban a 3 minutos, si duraba 5 minutos la cortaban a 3, nombre de la canción, quién la cantaba, año y anuncios, y luego otra canción y bloques, ¿no? Entonces, y todo era súper propio, ¿no? Ya saben, transmitiendo con 100,000 watts, todo era muy propio. Y Rock 101, en 1984, inicia esta comunicación. Ya lo había hecho La Pantera también, y ya lo había hecho Radio Éxitos, pero lo llevaron a frecuencia modulada cuando se empezó a comercializar en FM. Escuchemos un poco de Rock 101 de 1988. Revive el soundtrack de la película de tu vida. Las 101 ideas musicales. 100.9 era. 101% idea musical. Que ya se escucha mucho más actual, ¿no? Otra estación de radio que inició el 9 de septiembre de 1985 fue WFM. Ya venía de un formato un poco acartonado, la XCW, la versión en frecuencia modulada. Pasaba primero música heavy metal, después, bueno, primero era música disco con Mario Vargas, después fue heavy metal con este señor Luján. Ahorita vamos a escuchar algunas IDs. Y luego fue magia digital, porque se presumía mucho del CD, que había salido esta invención de finales de los 70s, y entonces todo era digital. Ahorita vamos a ver que no es cierto, la radio sigue siendo analógica porque tenemos que escucharla y para vibrar, para tener una vibración en el espacio, la modulación sigue siendo analógica. Este promocional, de hecho, grabó premios y de lo que se trataba era de abarcar los sentidos. Así es como huele el rojo. Así huele el azul. Así huele el cielo. Así es como huele la piel. Así huele el aire. De esta manera huelen las letras. Así es como huele la memoria. Así huele la noche. Así es como huele la risa. Así huele tu novia. Así huele la imaginación. WFM, cuando la radio es más fuerte que el resto de los sentidos. Así. Bueno, ¿sí lo vieron? Sí se dejaron llevar por... O sea, como así huele algo y además te dan un... Creo que esa es parte de la magia de la radio, ¿no? Yo creo que en el momento en el que conocemos a un locutor se rompe esta magia. La idea es
escucharlo y llevar nuestra imaginación. Y la televisión yo creo que nunca logró despertar tanto la imaginación de nosotros como radioescuchas. Fue muy importante esa campaña. Ajá. De ver, por ahí incluso se decía, ¿no? Lo viste en la radio. Lo viste en la radio, correcto. Sí. Y es Martín Hernández, el locutor, que ha hecho voz, bueno, ha hecho el audio para películas, casi se gana el Oscar por el audio de la última película de Alejandro González Iñárritu. ¿Fue la de Birdman o la de Birdman? Ok, o Revenant, creo una de las dos. Sí. Correcto. Muy bien, sí, una gran voz, ¿no? Martín Hernández junto con Alejandro González Iñárritu. You're listening to today's beautiful music on Radio VIP, FM. A ver, ahí está. Ok, vámonos a los 90 ya para finalizar la parte de historia y hablar un poquito más de la parte técnica. En 1992, con el doctor Neri Vela, se colocan satélites mexicanos. Bueno, no. Miento, eso fue en los 80s. El doctor Neri Vela puso los sistemas Morelos satelitales, el Morelos 1, Morelos 2. En los 90 se colocan los Solidaridad 1 y 2, enlazando a México con muchos otros países también. Inicia en 1993 ya la primera estación de radio por internet, Internet Talk Radio, desarrollada en California, y en México la Comisión Federal de Comunicaciones en el 96 reemplaza muchas de las funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo se escuchaba la radio en los 90s? Ya, ahora sí, la radio en los 90s ya nos acordamos todo. Probablemente se acuerdan de una estación de radio que se llamaba FM Globo, que pasaba música en español. La felicidad es la única música que hace sonar nuestro corazón. Muy feliz 1996, te desea FM Globo. Pasaba música en español y el eslogan era la música en tu idioma, ¿ok? Este jingle me gusta mucho, si nos da tiempo lo pongo hasta el final, dura 4 minutos y habla de la historia de Stereo Rey y cómo inició. Voy a poner solamente 1 minuto porque tenemos que avanzar, pero vamos a escuchar un poco, creo que vale la pena. Hemos sido testigos de este país y de este mundo desde 1968. Las plazas de las tres culturas que los sitiaron han quedado inauguradas así, las Olimpiadas de México 68. Cuando el vórtice de los cambios vio nacer en Monterrey, un 15 de abril, a la primera estación en transmitir en estéreo, Stereo Rey. Hemos sido testigos desde 1968. Bueno, y básicamente habla de la historia de la estación. La felicidad es la única música que hace sonar nuestro corazón. Muy feliz 1990. Ya, perdón. Es que la verdad está hecha para escuchar todos los audios. Si nos da tiempo, prometo que los pongo. En el año 2000 ya es la primera estación de radio por internet de Latinoamérica, orgullosamente desde México. Se llamó Cool Radio. Y en el año 2008, en aquel entonces presidente Felipe Calderón tuvo un plan para trasladar las estaciones de radio de amplitud modulada, que la verdad tenían mucho menor difusión, a las estaciones de frecuencia modulada. Esto, desde luego, no en las ciudades grandes como México, Guadalajara o Monterrey, porque obviamente los cuadrantes ya están saturados, ya no cabe una estación de radio más, o por ahí ponen alguna estación pirata, pero en realidad ya no cabe. Pero en ciudades medianas y pequeñas como Tampico, Querétaro o Ciudad Valles, en este caso en el estado de San Luis Potosí, empezaban a anunciar ya cómo se hace una migración de amplitud modulada a frecuencia modulada. Y esto es muy interesante porque ahora ya viajamos por carretera y escuchamos mucho más radio de FM. No sé si recuerdan, todavía en la década pasada tenía que ser una ciudad grande para que tuviese estaciones de frecuencia modulada. Y la verdad la AM se escucha mucho más lejos, pero no se escucha tan bien. Ahorita vamos a ver por qué. Y este es un ID de, bueno, las siglas de una estación de radio que pasó de amplitud modulada a frecuencia modulada. Desde Ciudad Valles, San Luis Potosí, escuchas CB, la gran compañía, transmitiendo su señal radiofónica con 5000 watts de potencia en el 600 de amplitud modulada y 98.1 de frecuencia modulada, desde la esquina de Londres y Atenas en el fraccionamiento Las Lomas, con teléfonos 382. Bueno, ya no importa escuchar los teléfonos, pero esa es la idea, ¿no? Que ya se logra, ya teníamos esta dualidad.
Y la radio en el siglo XXI, bueno, pues me encanta cuando leí el libro de la doctora, la radio es el gran teatro de la mente, telaraña magnética que no pierde su esencia, y verdaderamente no la pierde, porque ahora la radio es híbrida, las tendencias de escuchar la radio por internet. Yo trabajando para la empresa BT, British Telecom, que es la Telmex de Inglaterra, cada vez más empresas, la BBC, por ejemplo, es un buen ejemplo de lo que menciono, incrementa el ancho de banda de streaming. Ahorita dibujo un poquito cómo diseñamos esto de streaming, porque cada vez más personas acceden a la radio por internet, pero la radio sigue y seguirá, ¿ok? Entonces, básicamente esto es cómo ha evolucionado la radio en el siglo XXI. ¿Cómo se escuchaba WFM en 1979 con Mario Vargas? Que ahora es W Radio, ¿no? WFM transmitiendo en estéreo desde las calles Guanajuato 215, esquina con Monterrey, en México, Distrito Federal, con 10.000 watts de potencia, 96.9 MHz. Con toda la música disco de la época. ¿Cómo fue en los 80s la misma estación de radio? FM, una emisora de la División Radio de Televisa. Y ya en los 80s, este ejemplo me encanta, de Alejandro González Iñárritu, el mismo que hizo las películas que se ganó el Oscar para México. Él era locutor de WFM aquí en la Ciudad de México, y este ejemplo habla de cómo, de escuchar estos anuncios de Palmolive y todo esto que escuchamos de la XW de los 60s, cómo se escuchaba la misma estación de radio, claro, en FM, en 1989. Bueno, si es que logro que se escuche. Bueno, no sé, vamos a escuchar este. Bueno, no sé por qué estos aves no se están escuchando, pero lo tengo en una filmina más adelante, así que no importa. Bueno, vamos a hablar un poquito de principios técnicos. ¿Algún comentario? Eso respecto a la historia, me encantó porque podemos escuchar radio desde los 30s hasta la actualidad. ¿Algún comentario de la historia? ¿Alguien quiere aportar algo, por favor? ¿Todo bien? Ok, ¿seguros? Por allá. ¿Cómo te llamas, perdón? ¿Erika? Angélica, Angie. Mira, sí, la verdad. Todos los libros de la doctora hablan muchísimo, van década por década. Yo te lo recomiendo mucho, lo puedes adquirir aquí en la biblioteca de la facultad, y habla de la década de los 60. Yo me atrevería, contestando un poco tu pregunta, desde luego la doctora es la voz más pues acreditada para contestarlo, pero es la consolidación de los grupos radiofónicos en México. Y leyendo el libro de la doctora, es donde grandes agrupaciones como Radio Cadena Nacional adquiere Radio Programas de México, se empiezan a hacer cadenas de radio en todo el país, y entonces afortunadamente ya con la tecnología satelital, ya hacia mediados y finales de la década de los 60s, se logra, y también con la cobertura de microondas, se logra ya escuchar por primera vez noticiarios en vivo desde la Ciudad de México en Tampico, Tamaulipas, o en Mérida, Yucatán. Había un problema importante, Angélica, porque con esta red nacional de microondas, hay dos problemas técnicos importantes que se veían mucho en los 60s. La primera, tú tienes una microonda, quisiera usar el rotafolio para dibujarlo. Ojalá no tengamos problema con el audio. Lo voy a pasar para acá. ¿Sí alcanzas a ver hasta acá, Angélica? Sí. Ok. Pregunta. Radio. Hablamos de radio, hablamos de modulación, hablamos de señales. Cuando hablamos de una señal, esta señal tiene una frecuencia. ¿En qué unidades medimos la frecuencia? En Hertz, en honor a Heinrich Hertz, ¿verdad?
Entonces, una señal simplemente va a oscilar en el espacio. Tenemos un campo eléctrico, un campo magnético y un vector de dirección. Y la señal viaja de un lugar a otro, pero la Tierra es curva. Y esto pasaba mucho en los 60, Angie, contestando tu pregunta. Al ser la Tierra curva, nosotros tenemos una antena y esta antena transmite la señal. Ojo, en amplitud modulada, ¿en qué unidades medimos la frecuencia? La potencia es en watts, correcto, la potencia. La frecuencia es en hertz. Y la banda va de 560.000 ciclos por segundo o kilohertz. Así, kilo es 1000, como un kilogramo son 1000 gramos, un kilohertz son 1000 hertz. Hasta 1710 más o menos kilohertz. Depende del receptor. Quiere decir que una estación de radio de amplitud modulada, por ejemplo, La Pantera, que yo escuchaba cuando era niño, transmitía en 590. Quiere decir que esta señal sube y baja 590.000 veces cada segundo. De un punto a otro subió y bajó 590.000 veces. Aunque no lo crean, aunque en un segundo sube y baje 590.000 veces, la frecuencia es baja. Al ser baja, la onda tiende a pegarse a la superficie terrestre, ¿ok? Por eso llega lejos a amplitud modulada con poquita potencia, salvo la XAW que tiene así como que 100.000 watts de potencia en AM y llega hasta Monterrey, o la ranchera de Monterrey que podemos escuchar en la noche en México porque tienen potencias altas. Frecuencia modulada, AM es kilohertz, FM ¿qué es? Megas, megahertz. ¿Y cuántos megahertz? Un megahertz, ¿cuántos hertz son? Un millón. ¿Qué estación de radio escuchan? ¿Reactor? ¿Qué es reactor? 105.7. ¿Qué? Megahertz. Quiere decir que esta estación de radio subió y bajó cada segundo. ¿Cuánto? 105 millones de veces. Para que logre subir y bajar 105 millones de veces, quiere decir que la longitud de onda, que es la distancia de un valle de un punto al mismo punto de la onda, esta es la longitud de onda, lo medimos con la unidad lambda, tiene que ser más cortita porque sube y baja no miles de veces como una estación de AM, millones de veces como FM, millones. ¿Qué pasa con esta onda? Hace esto millones de veces. A más oscila una onda, resulta que más direccionada de un punto a otro es, esto es, no se pega a la superficie terrestre. Entonces, si esta estación ahora mágicamente la hacemos reactor, y esta es la Ciudad de México y aquí está la antena en el Cerro del Chiquihuite, por ejemplo, la estación cubre la Ciudad de México, pero se sigue al espacio. Entonces, si por ejemplo acá tenemos Querétaro, una estación de AM de la Ciudad de México sí llega a Querétaro porque tiende a pegarse a la superficie terrestre, pero una estación de FM ya no, porque se va hacia el espacio. Angie, ¿qué se hacía entonces? Bueno, entonces lo que se hizo, estaba hablando de las ondas, hablemos de microondas. ¿Por qué se llaman microondas? ¿Por qué se llamarán microondas? Microondas. Porque son chiquitas, ¿no? Chiquitas, ok. Quiere decir que las microondas ya no están en kilohertz ni en megahertz, ahora están en gigahertz. O sea, ya no son miles ni millones, son miles de millones. Es tan direccionada la antena, la microonda, que es la típica antenita con un tambor blanco con un rayo rojo, ¿los han visto? Marca Andrew, que se va de un punto a otro y tiene que haber otra antena que la reciba. Entonces imagínate, Angie, tú transmitías el noticiario, para empezar, de radio de la Ciudad de México, pero para que ese se escuchara en Querétaro, tenías que tener una microonda de la Ciudad de México a Naucalpan, otra de Naucalpan a, no sé, a Tepeji del Río, no, es muy lejos, a Atizapán, de Atizapán, etcétera, te va a Polotitlán, de Pozotlán, y así te vas. Con que una microonda fallara, toda la red se caía. ¿Ok? Y eso era muy típico en las comunicaciones de los 60s, cuando todavía no había esta repetidora satelital a finales de los 60s. Entonces, contestar tu pregunta sería,
consolidación de los grupos radiofónicos y la utilización de las nuevas tecnologías que en ese momento eran muy novedosas, como las microondas. ¿Para qué usamos microondas ahorita? Para internet, por ejemplo, podemos recibir señales por internet. Muchos cajeros automáticos de los bancos tienen una microonda arriba para comunicarse, y si no, también vía satelital. No fibra óptica, es muy cara la fibra para un cajero, por ejemplo. ¿Todo bien? Ya la presentación, la verdad que ya hablaba de esto, no importa. A ver, ya vimos longitud de onda, ya hablamos de las ondas electromagnéticas. Un punto bien padre, un punto muy importante. Cuando vean una antena y ven la torre, ¿cuál tiene más longitud de onda? ¿AM o FM? ¿Cuál tiene más frecuencia? ¿AM o FM? FM. FM. Si tiene más frecuencia, ¿su longitud de onda es mayor o menor? Menor. Menor, porque tiene que subir y bajar. Correcto. Para producir una onda con longitud de onda pequeñita, la antena es pequeña. Cuando vean una torre en la ciudad y la torre no tiene nada más que la pura torre, normalmente es una onda muy larga. Entonces es una estación de radio de amplitud modulada, lo más probable. Cuando vean una torre y se ve la torre y arriba tiene antenas, normalmente es una de frecuencia modulada, porque la antena, para producir una onda que tiene 3 metros de longitud de onda de FM, es mucho más cortita, ¿ok? Entonces en AM, si yo llego y toco la torre, y la toco, me achicharro, porque en realidad toda la antena, toda la torre está energizada. Una de FM no, simplemente es la torre para que las antenas estén arriba. Y las de microondas, pues es la típica que tiene un tamborcito blanco. ¿Todo bien? Entonces, por favor, ya, si van caminando en la calle, ven una antena, ya saben decir si es de AM, si es de FM, si es de microondas, ¿correcto? O obviamente un plato satelital, es muy fácil de identificar. Pero una estación de radio en particular, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? Por cierto, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, todavía nos quedan 25 minutos. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? Bueno, ¿cómo es una estación de radio por dentro? Siempre es como que la parte romántica de querer trabajar en radio y tener obviamente el micrófono y música y por allá la computadora con todos los archivos musicales. Pero ¿cómo funciona una estación? Hablando de una estación de radio típicamente aquí en la Ciudad de México, como es tan grande la ciudad, la antena transmisora tiene que estar en un punto tan elevado que pueda cubrir toda la ciudad. Pero ni modo de mandar a los locutores, a los periodistas y todos ellos al Cerro del Chiquihuite o al Pico Tres Palos, es muy lejos. Entonces, básicamente lo que hacemos tenemos principalmente 2 grandes instalaciones. Primero los estudios, que es donde están las cabinas, etcétera, las cabinas de producción, las cabinas que salen al aire, oficinas, todo el mundo está ahí. Y obviamente pues aquí tenemos una red de telecomunicaciones, puede ser una red LAN, en donde tenemos servidores, donde está la música, los anuncios, tenemos comunicación Virtual Private Network, VPN, a otros sitios a través de fibra óptica. Pero luego esta señal, si nosotros ponemos por ejemplo una antena en Núcleo Radio 1000, ¿recuerdan dónde estaba Núcleo Radio 1000 antes? Estaba en Insurgentes, en un edificio que tenía unas bocinotas, a lo mejor no les tocó verlo, pero estaba en Insurgentes Sur. Pero la señal no alcanzaba a cubrir las colonias alejadas de la ciudad. Entonces, lo que se hace es poner una microonda desde ese sitio, con línea de vista hasta un cerro, y ahí es donde tenemos una planta de transmisión. Y en la planta de transmisión se cambia la frecuencia de esta señal. Por ejemplo, estaba en el orden de los gigahertz, porque es una microonda. Lo pasamos reactor a 105.7. Se pasa por un procesador de audio, que normalmente son de la marca Orban. Por ejemplo, no es lo mismo procesar el audio para reactor, que necesita mucho punch para que se escuche el bajo fuerte en las canciones, o una estación para adulto contemporáneo, que debe de ser un poco más suave. Todo eso se configura en este equipo y son equipos digitales. De ahí pasa al transmisor de radio. Esa es una foto del transmisor de Stereo Rey. Y de ahí se sube ya a la torre, como es de FM, y hasta arriba están las antenas. La torre no está energizada si es frecuencia modulada. Ahora,
un transmisor de radio. ¿Quién ha visto un transmisor de radio, de radio comercial? ¿Cómo te llamas, perdón? ¿Cómo son, David? Platícanos, ¿qué viste? Ajá. Roperos. Por los bulbos. Ajá. Exacto. Exacto, porque ya son de estado sólido. ¿Qué hace un transmisor? Un transmisor recibe la señal de audio, primero la tenemos que pasar de audio a algo que pueda modularse. Entonces, básicamente, la primera etapa de un transmisor se llama excitador. Básicamente, la señal analógica es convertida a radiofrecuencia y ahí se pone la frecuencia. Por ejemplo, Stereo Rey en Tampico era 100.1 reactores, 105.7 o mix, 106.5. Ahí se pone la frecuencia. Después lo único que se hace es amplificar esa señal. A la salida esto tiene de 3 a 50 watts de potencia, que no cubriría, que apenas alcanzaría a cubrir el campus de la FES Zacatlán, que es muy grande. Entonces, para cubrir una ciudad, después tenemos algunos amplificadores de potencia intermedia, después se entra un bulbo tal cual como los de los radios de nuestros abuelitos, y solamente un bulbo tiene la capacidad de generar tanta potencia, porque a la salida de esto ya tiene más o menos 30,000 watts de potencia. Recuerden, la potencia es en watts, la frecuencia es en hertz. Y de ahí la ganancia de las antenas, la pérdida de la línea de transmisión, etcétera, ya se ajusta a la potencia que teníamos autorizada para transmitir, ¿ok? Y obviamente los ingenieros de radio tienen que estar, esta es la parte de radio, esta parte está padre porque es lo que normalmente no vemos. Si pensamos en radio, pensamos en el locutor, pero un ingeniero de telecomunicaciones siempre está revisando todas estas agujas en un transmisor de radio, sea de bulbos o sea de estado sólido, como nos decía David, no importa, hay que estar revisando los voltajes de entrada, de salida, y una vez por semana ir al transmisor, subir al cerro, y si hay que darle servicio a ese transmisor, apagamos el transmisor, la estación sí sale del aire, pero tenemos un transmisor de emergencia, se switchea la señal al transmisor de emergencia y ya podemos trabajar en nuestro transmisor. Trabajan a tanta energía estas cosas que es muy peligroso trabajar con ellos. Se tiene unas varillas, como ingeniero tiene que tener unos guantes de carnaza y hay varillas. Antes de tocar el transmisor, con las varillas se debe de descargar, ya apagado y desconectado, se debe de descargar muchos componentes como los capacitores que almacenan energía, porque si no, aunque esté desconectado, si uno lo toca por la corriente eléctrica lo puede matar a uno el transmisor. Son 180,000 watts de potencia, utilizan 30,000 voltamperes, 30 kilovoltamperes. Claro, hay estaciones de radio que transmiten con menos potencia, pero normalmente es peligroso trabajar con estas cosas. ¿Ok? Hablemos un poquito de tecnologías digitales. ¿Qué pasa con la radio digital? La radio es híbrida y la radio se mantiene entre nosotros y renuncia a desaparecer. Y por ahí los de EXA dicen que creen en la radio y no va a desaparecer. Yo también. No va a desaparecer, pero ¿cómo funciona? Entonces, este artificio de streaming es un artificio importante porque nos permite ahora sí escuchar la radio de cualquier lugar del mundo en nuestro celular. Imagínense, yo tengo un micrófono y el micrófono está conectado a la consola. Voy a utilizar mejor él. Y bueno, toda esta señal, por aquí están las computadoras, etcétera, todo está conectado a una red de área local que está conectada a un switch, normalmente de marca Cisco, que son los fabricantes de estos equipos. Y un switch se conecta, bueno, obviamente, esta es la parte digital, obviamente por otro lado tenemos sí la señal a la antena que se transmite hacia toda la ciudad. Pero cuando llegamos al switch en la red, esta sí es una red de telecomunicaciones. ¿Qué pasa si de repente todos queremos escuchar reactor o alfa o lo que sea y todos quieren llegar a donde transmite alfa, al pobre switch que está ahí? Pues lo van a saturar, ¿están de acuerdo? No va a poder dar el ancho de banda para que lo escuchemos en tantos dispositivos móviles. ¿Qué pasa? Entonces ellos, a través de un equipo que se llama ruteador, se conectan a su proveedor de telecomunicaciones, puede ser internet o lo que sea, por ejemplo, Telmex o quien sea.
Cuando llegan al edificio de Telmex, que se llama POP, punto de presencia, en inglés Point of Presence, todos se llaman igual, no importa si es de Axtel, si es de Telmex, si es de Alestra, de quien sea. Aquí tienen un equipo que es un ruteador muy grande, y este sí tiene un ancho de banda muy grande, muy grande. De tal forma que si yo estoy con mi teléfono celular en Tokio y quiero escuchar Reactor, lo único que hago es entrar a la nube de internet, y en lugar de entrar aquí y saturar el ruteador de la estación de radio, puedo entrar acá. Ellos replican el contenido que se genera aquí dentro de las instalaciones de Telmex, que tienen muchísimo ancho de banda, y entonces hacen un streaming de esta señal. Entonces no importa cuánta gente entre aquí, acá hay alguien en Buenos Aires, acá hay alguien en Zaguayo, Michoacán, que quería escuchar Alfa, acá hay alguien en Tampico, acá hay alguien en Querétaro, pero entran a Telmex, no entran a la instalación de la estación de radio. Y ellos hacen un streaming, ellos pagan porque Telmex haga esto, o Verizon, o Alestra, o Axtel, quien sea, Megacable, todos ellos, y se paga por ancho de banda. Todos, yo quisiera preguntarles, ¿cómo escuchan más la radio? ¿A través del medio de siempre, a través de AM o FM, o a través de internet? La pregunta, a ver, levanten la mano, ¿quién escucha más la radio por la modulación típica de AM o FM? ¿Quién la escucha más por internet, en su computadora, en su teléfono? Ok, entonces ya todavía la seguimos escuchando más a través de la modulación por amplitud de frecuencia, pero las modulaciones digitales ya están creciendo. Si yo hubiera hecho esta pregunta hace 10 años, nadie lo hubiera escuchado por IP porque todavía no existía. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar de la tercera parte. Esta computadora, no sé si David está por ahí. ¿Esta computadora tiene internet? ¿No? Bueno, vamos a entrar a la última parte de la presentación. Nos quedan, porque quiero dejar también para preguntas y respuestas. ¿Sí tiene internet? Te pido un favor, en lo que pongo esto, ¿podrías entrar a una página? Yo les comentaba, desde muy pequeño grabo la radio, y ustedes que son estudiosos de la comunicación tienen una responsabilidad bien padre en nuestro país. Muchos de ustedes en muy poquito tiempo van a empezar a trabajar, muchos de ustedes ya lo hacen, y la verdad, el hecho de que ustedes lleven la comunicación de una manera adecuada es bien importante. Es la responsabilidad de ustedes el hecho de que la radio no caiga en un ambiente vulgar como algunas estaciones de radio lo hacen, etcétera. El mapa radiofónico de México lo que les va a permitir como estudiosos de la comunicación es hacer un viaje a través de nuestro país. Básicamente, voy a ver si puedo entrar, no quiero guiarme en sí por los slides. Sí hay algunos puntos importantes. La memoria sonora de una cultura da cuenta de su devenir. En ella se cifran sus creencias, modos de habla, ritmos, entornos sonoros que representan su conformidad y su identidad. Es básicamente que somos lo que escuchamos, así como que somos lo que comemos también, ¿no? Básicamente yo agarraba y anotaba en un papelito, de hecho no se está viendo, bueno, anotaba… Está bien. Anotaba en un papelito todo lo que iba grabando y después todo esto lo digitalicé. David, ¿me ayudarían a que se vea la presentación? Voy a ver si puedo entrar. Entonces, básicamente el mapa radiofónico lo que hace es permitirles viajar a través del espacio y a través del tiempo. Ustedes pueden elegir en el mapa radiofónico. ¿Sí está David por ahí? ¿O alguien que me pueda ayudar? No. ¿Sí tiene internet? Sí. Perdón. Si quieres, puedes entrar por favor a maparadio.com.mx. Entonces, tal cual, maparadio.com.mx. Entonces, básicamente ustedes van a ver el mapa de la República Mexicana, van a elegir el estado, van a elegir la ciudad y van a elegir la estación de radio AM o FM
que se escuche. Ahora, esto lo hace Radio Garden, todas estas aplicaciones, Tuning Radio, pero el mapa radiofónico no es la radio en vivo. La radio en vivo hay muchísimas aplicaciones que existen. Son grabaciones de radio desde la década de los 40 hasta la actualidad. Como estudiosos de la comunicación nos ayuda a diferenciar cómo nos comunicábamos en los 30, en los 40, en los 50, y la verdad que se vuelve un viaje muy interesante porque es un viaje a través del espacio y a través del tiempo también, para que puedan viajar. Entonces yo los invito a que entren al mapa radiofónico, ojalá podamos entrar y con esto hacer este viaje a través del espacio y a través del tiempo, ¿ok? Es muy interesante escuchar cómo escuchan la radio nuestros papás, nuestros abuelos o cómo lo escuchamos ahorita. En lo que está, no sé, ya quedan alrededor de 5 minutos, me gustaría preguntarles comentarios, algo que ustedes quieran aportar. Les paso el micrófono para hacer comentarios adicionales. Entonces, si les parece, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Pero por favor, sí hagan preguntas, no dejen de hacerlas, pero es muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera aportar? Ah, ese es muy buen punto. No, sí las hay. No tuve tiempo para hacerlo, disculpe. Qué bueno, muchas gracias. Quiero presentarles, claro que sí. En la presentación tengo un ejemplo muy bonito de nuestra radio más allá. Perdón. Hola. La radio, tenemos que pensar, y muchas gracias, es un excelente comentario. No pensemos solamente en la radio urbana, pensemos en la radio educativa, en la radio cultural indigenista de nuestro país. Es sumamente importante y a mi manera de ver es la radio más rica que tenemos. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es su nombre, perdón? Don Ricardo. Voy a poner un ejemplo de una estación de radio. Me tocó hacer un viaje en la Huasteca Potosina y siempre ando viajando con mi Walkman y pude escuchar este audio que habla, si les es familiar, el norte del estado de Veracruz, hay un municipio que se llama Tantoyuca, y en Tantoyuca me encontré esta estación de radio que transmite todos los días los niños en su primaria, a las 9 de la mañana cantan el himno nacional como en cualquier lugar del país, pero ellos lo hacen en huasteco. A continuación escucharemos el himno nacional mexicano cantado a capela en lengua tenec, huasteco, por el coro infantil de la Escuela Primaria Bilingüe Flores Magón, de la comunidad del Cerro Botica, municipio de Tantoyuca, Veracruz. Esta escuela se ubica a 11 kilómetros de la cabecera municipal del municipio de Tantoyuca, a 9 horas de la capital del estado, y ahí, cada lunes, como en todas las escuelas del estado, 26 niños entonan en forma bilingüe el himno nacional mexicano, bajo la dirección del maestro Gabriel Santiago Martínez. Hemos escuchado el himno nacional mexicano cantado a capela en lengua tenec o huasteco por el coro infantil de la Escuela Primaria Bilingüe Flores Magón, de la comunidad del Cerro Botica, municipio de Tantoyuca, Veracruz. Esta comunidad se encuentra dentro de la región conocida como las Tres Huastecas, que abarca el norte del estado de Veracruz, parte de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas. Los tenec o huastecos son un pueblo agricultor y artesano que transmiten sus costumbres y tradiciones de generación en generación. Este es el primer ejemplo. Pensemos en la radio mucho más allá y desde luego tomando en cuenta el comentario sumamente importante, más allá, es claro, hemos escuchado identificaciones de estaciones de radio
¿qué tal escuchar las siglas de una estación de radio en náhuatl? Está cumpliendo con la ley, dijo las siglas, dijo la dirección y la identificación de la XEANT desde Tancanwitz de Santos en San Luis Potosí. Desde luego Radio UNAM y toda la labor que hace es sumamente importante. Esta es una grabación de 2005. Intencionalmente es una grabación de amplitud Está modulada. usted sintonizando Radio UNAM, que transmite por sus frecuencias XEUN 860 kHz en amplitud modulada, XEUN FM 96.1 MHz en frecuencia modulada estereofónica, XEYU 9600 kHz, banda internacional de 31 metros en onda corta. Ahí hay un punto importante, me detengo ahí. Banda internacional de 31 metros. ¿Qué nos está diciendo ahí la identificación de Radio UNAM? Ya, desde luego ya no está transmitiendo por onda corta porque las nuevas tecnologías digitales ya lo han sustituido. Sin embargo, Radio UNAM lo hizo durante muchos años. Esta labor fue la voz universitaria de México en todo el mundo por muchos años en esta banda de 31 metros. ¿Qué son los 31 metros? Con lo que vimos técnico, yo sé que me lo pueden contestar. Es la distancia de dónde a dónde. Exacto, de la longitud de onda. Si nosotros convertimos los kilohertz a la longitud de onda de esa estación, exactamente, o sea, finalmente es la longitud, es una longitud de onda tan grande y la frecuencia es baja que alcanza a adherirse al globo terráqueo y por ende llegar muy lejos, como Radio México Internacional. Pero no solo pensemos en la UNAM, en realidad la radio universitaria en México le ha dado vida a la radio como un laboratorio, y hay países, en Estados Unidos la radio universitaria tiene más peso que la radio comercial. Escuchemos otros breves ejemplos de radio universitaria. Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal. Ok, un ejemplo de Querétaro. ¿Qué tal un ejemplo? La radiodifusora XEANT, la voz de las políticas, presenta su cápsula informativa. Radio Tamaulipas. Universidad. Radio Universidad. Voz y presencia de la máxima casa de estudios en Tamaulipas. Radio Universidad. 6 frecuencias enlazadas vía satélite que integran la primera red universitaria de radio en México. Perfecto. ¿O qué tal la UAM? 94.1 FM. XHUAM C. Avenida Constituyentes 1054. Colonia Lomas Altas. Miguel Hidalgo. Ciudad de México. Universidad Autónoma Metropolitana. UAM Radio. Abierta al tiempo. Bien, muchísimas gracias por ese comentario. No podía dejar la presentación. Ojalá tuviésemos más tiempo, no lo tenemos desgraciadamente, pero la radio universitaria como semillero, por favor aprovechenla, está en sus manos, hagan excelente radio. La radio universitaria verdaderamente tiene que ser un ejemplo en su difusión, en el contenido, no tanto en la forma, sino en el fondo sobre la radio comercial, ¿ok? Quiero invitarlos, nos quedan creo que 3 minutos, por ahí me avisaron, quiero invitarlos al mapa radiofónico. Entonces ya tengo aquí, no sé si lo podemos mostrar. Es que entonces este es el mapa radiofónico de México. Básicamente ustedes pueden elegir algún estado, no sé si puedan elegir el que sea, puede ser hacia abajo, o le pueden dar clic en el mapa. Entonces, exacto, entonces elige cuál estará bueno, pues el que sea, ese, a ver qué hay. Este es tenemos Jalisco, San Luis Potosí, es Zacatecas, ¿no? Bueno, a ver, San Luis Potosí o el que sea.
Entonces, básicamente Zacatecas, y vemos fotos, y si le damos un scroll podemos elegir algunas ciudades, podemos elegir, le dan en el signo de más en la ciudad de Zacatecas, por ejemplo, o Fresnillo, la que sea, y básicamente lo que van a encontrar es lo mismo, en realidad son grabaciones. Entonces ustedes le dan clic y pueden escuchar las grabaciones de las estaciones de radio de todo el país. Para regresar, ¿le podrías dar en regresar al mapa en la parte azul, por favor? Bueno, pueden ir a la grabación de la estación. En fin, jueguen con el mapa radiofónico. Es www.maparadio.com.mx. Como estudiosos de la comunicación, sé que van a disfrutar mucho. Que ahí se produce. Bueno, ya habló un poquito de la introducción, no sé si le puedo poner pausa, por favor. Que yo creo que están cansados de escuchar mi voz. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, se nos fue el tiempo, pero son las 11 en punto. Yo les quiero agradecer muchísimo. Vamos a dar 10 minutitos para ver si hay algunas preguntas. Claro, ¿sí? Con gusto. Mi misión era terminar a las 11. No sé si alguien tenga alguna pregunta. De hecho, paso el micrófono, si quieren. Para grabar la identificación de la estación de radio. Este no solo es un viaje por carretera, es también un viaje a través del tiempo. ¿Por qué no cruzar la Sierra Madre Oriental escuchando a Sharday a través de Stereo Rey Tampico? Buenos días. Hola. Bueno, ¿alguna sugerencia? Nosotros somos un grupo de personas de una comunidad mazahua. Estamos iniciando un proyecto de radio comunitaria indígena, pero bueno, hemos tenido problemas en cuanto a cómo transmitir. Estamos haciendo las primeras pruebas en la página de la comunidad por Facebook, pero bueno, consideramos que la calidad del audio hemos tenido también algunas fallas en cuanto a las transmisiones. Entonces queremos que nos dé una sugerencia de cuál sería la mejor opción. Claro, con mucho gusto. No escuché tu nombre, perdón. Alfredo Saldívar. Muchas gracias, Alfredo, bienvenido. Gracias. Okay. ¿Desde dónde van a...? No, si te puedes quedar el micrófono un momento. ¿Desde dónde quieren transmitir? Desde, nuestra base va a estar en la comunidad, pero como radicamos aquí en la Ciudad de México o en otras partes del país, pero básicamente vamos a estar en la comunidad. Ok, ¿la comunidad en dónde es? En Bochesda, municipio de Temascalcingo, Estado de México, al norte del Estado de México, ya entre los límites de los estados de México, Michoacán y Querétaro. Ah, ok, perfecto. Se encuentra Temascalcingo. Hacia Atlacomulco, entonces. Atlacomulco, la región Atlacomulco. Okay. Ahí es la zona mazahua. La verdad es que es una zona que es muy beneficiada por todo tipo de telecomunicaciones. Entonces, por un lado está Atlacomulco, que tiene todos los servicios, pero por otro lado, ¿ustedes planean hacer los contenidos allá y físicamente traerlos a la Ciudad de México, o planean poner la estación de radio, esto es, el streaming de internet desde allá, que también es posible? ¿Cómo planean hacerlo? Allá. Perfecto, en la bueno, comunidad, te doy la fórmula, es fácil. Hay dos tipos. ¿Existe señal celular en la comunidad? Sí. Perfecto, o sea, podemos comunicarnos. Puede ser a través de un enlace de 4G, de 3G o de 4G, funciona perfectamente. Entonces, básicamente lo que requieren es un switch. Yo con mucho gusto les puedo aportar ese switch. Y ese switch después lo conectamos a un ruteador que con gusto también les puedo proporcionar. Gracias. Y ese ruteador, entonces lo que hay que hacer es conectarle nada más un módem básicamente puede ser un teléfono con 4G, preferiría 2, para que en caso de que falle uno siempre tengan redundancia con el otro, y con eso ya están conectados a la nube de internet. Entonces ahí en realidad lo único que cuesta es el plan de datos del teléfono, el costo es bajo. Lo que sí se tiene que adquirir es un plan de streaming, dependiendo el número de usuarios que simultáneamente escuchen la señal. Con esto, básicamente van a replicar el contenido que se esté transmitiendo por esta señal hacia la internet para que otras personas puedan conectarlo, como lo dibujé allá al frente. Entonces, resumiendo,
Cuentan con micrófonos, cuentan con los equipos necesarios para generar el audio, ¿correcto? Lo básico. Lo básico, sí, correcto, correcto. Entonces, pero lo importante es la transmisión de estos contenidos. Lo que se requiere es un switch Cisco, un ruteador, y este ruteador con un módem que pueda recibir la señal 4G de los teléfonos, puede ser de ambos teléfonos. Esa es la opción A. La opción B es poner una antena, un plato, una antena parabólica y una señal satelital, pero la solución es un poquito más cara. Ambas funcionan perfectamente bien y da muy buena estabilidad en la señal. Entonces, con el módem, yo ahorita te dejo mis datos, mi tarjeta para ponernos de acuerdo para entregarte el equipo. Sí, gracias. Entonces, básicamente, ese contenido, se tiene que hacer sí se necesita el enlace de datos y pagarle a Telmex. Es lo más fácil con Telmex. No, yo no estoy a favor de Telmex ni en contra, simplemente es lo más fácil. Ahí se paga por ancho de banda en bits por segundo, dependiendo, y esto lo podemos calcular en base a prueba y error. Cuánta gente está entrando a los contenidos, cuánta gente no está pudiendo entrar. Conforme vayan entrando más, se va incrementando el ancho de banda. Simplemente se habla a Telmex, se incrementa el ancho de banda de streaming, y con esto ya está disponible. Obviamente hay que hacer una página web, es importante, o si lo quieren hacer a través de Facebook, también es posible. Yo recomiendo una página web con un diseñador. Yo estoy seguro que muchas de las personas aquí estudiosos de la comunicación nos pueden ayudar diseñando una página web en WordPress o algo así como proyecto profesional, y ahí poner el link para que le den clic, play, y ya puedan escuchar estos contenidos que se están transmitiendo desde la región norte del Estado de México, en la Ciudad de México, en Querétaro o en Santiago de Chile. ¿Ok? Entonces yo ahorita te dejo mis datos. Gracias. Es simple y es posible hacerlo. ¿Ok? Gracias. Bien. Gracias. ¿Más preguntas? Por acá. Muchas gracias. Una duda para el mapa radiofónico. ¿Ese se elaboró por una sola persona, por un equipo? Y los acervos, ¿cómo se obtuvieron? Digo, ahorita por lo que comentó, en parte, bueno, recorriendo personalmente determinados lugares y haciendo grabaciones, pero también recurrió a acervos institucionales, no sé, estoy pensando en el INA o en la UNAM precisamente. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Me llamo Irma. Muchas gracias. Llegué a juntar literalmente miles de horas de grabación. Desde los 10 años he grabado la radio, siempre fue mi pasión, y la vida me llevó a ser ingeniero en telecomunicaciones, y que me encanta, ¿no? Hacerlo, me encanta, porque entonces esto lo puedo poner a la disposición de todos los estudiosos de la comunicación. La primera fuente, sin lugar a duda, fueron mis cassettes, pero eran cassettes analógicos que después de 30 años, un cassette, si los recuerdan, tiene un periodo de vida útil de 30 años en condiciones de baja humedad, o una cinta magnética de carrete abierto. Algunas estaciones de radio como la XCW, bueno, WFM, me pidieron mis cassettes cuando cumplían aniversarios, porque ellos tenían las cintas de carrete abierto en una bodega en Azcapotzalco con humedad y se les echaba a perder. El siguiente paso era digitalizarlos. Ahí sí era imposible que yo lo hiciera con el trabajo, y aunque me hubiera dedicado de tiempo completo, eran miles de horas. Entonces, ahí un amigo mío que también es entusiasta de la radio me ayudó, que trabajó mucho tiempo con Martín Hernández, me ayudó a digitalizar este contenido. Hay programas de digitalización muy padres. El más padre, a mi manera de ver, es Pro Tools, pero también pueden utilizar Audacity. Audacity es gratis y funciona muy bien. Y en Audacity, yo tengo 2 hijos, mi hijo de 11 años me ayudó también en su computadora, yo también, y los fines de semana, y fue un esfuerzo de años, literalmente, digitalizar lo que está en el mapa radiofónico. No tiene fines de lucro. Cuando amigos míos empezaron a ver este esfuerzo, sus papás me empezaron a dar grabaciones también. Les gustó tanto en la Fonoteca Nacional, con el director de la Fonoteca, con el licenciado Salvador, que bueno, vi que ellos tenían mucho material grabado, pero no de radio. Tienen grabaciones de México, de
los presidentes, de anuncios, pero no tienen identificaciones de radio. Entonces tuve el gusto de donar todas estas miles de horas de grabación a la Fonoteca Nacional y ya está la colección del mapa radiofónico en la Fonoteca Nacional. En la página de la Fonoteca hay una liga hacia el mapa radiofónico y viceversa. Y entonces este material ya está disponible para que en el año 2070 puedan escuchar cómo se escuchaba La Pantera en 1985, ¿no? Entonces es un gusto haberlo hecho así. Con la UNAM, con esta casa de estudios, no recibí la aportación porque no la he buscado. Me encantaría hacerlo, desde luego, por toda la riqueza que nuestra máxima casa de estudios tiene, así que está desde luego en mis planes hacerlo. Desde luego, salvo horas de grabación que tengo de Radio UNAM, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada, y que ya están en el mapa radiofónico, así que claro que va a ser un honor colaborar con la Universidad Nacional. ¿Ok? Gracias. Gracias. Agradecemos al ingeniero José Francisco Gálvez Mendoza. Lamentamos que todavía hay por ahí algunos asistentes que quieren preguntar, pero tenemos que dar paso a la siguiente conferencia y no me resta más que entregar a nombre de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán un reconocimiento por la tan valiosa y atractiva ponencia con la que nos ha deleitado el ingeniero. Muchas gracias. También le damos un pequeño presente que son algunos textos que posiblemente le encanten al ingeniero. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias y gracias por recibirme. Realmente me siento halagado y muy contento de estar aquí en esta casa de estudios que es sin lugar a duda la más importante de nuestro país. Y por otro lado, los invito en la página web están mis datos, si no con mucho gusto les puedo dejar mi tarjeta. Y bueno, por allá estamos en contacto para la entrega de los equipos con muchísimo gusto para esta labor tan importante. Yo creo muchísimo en la radio cultural y va a ser un honor hacerlo. Así que gracias por haberme recibido y pues mucha suerte en sus proyectos, que en sus manos verdaderamente está el futuro de la comunicación en nuestro país y ojalá sea a través de la radio, que es un medio maravilloso que termino diciendo que desde luego nunca va a morir. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y desde luego gracias a la doctora Virginia Medina por haberme invitado. Gracias. La FES Zacatlán agradece su aportación en el marco de este coloquio. Gracias por su asistencia. Los esperamos en la siguiente conferencia, Consumo de Audio Digital en México, que se llevará a cabo en 10 minutos. Rapidez y calidad con el equipo procesador